500 suscriptores en el canal, vamos a preparar churros con chocolate. ¡Empezamos! Bueno, pues como veis ya tenemos aquí preparados los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar nuestros churros. Son unos ingredientes muy básicos, como veis. Con las cantidades que os voy a dar salen como 4 o 5 raciones, dependiendo también de lo que cada uno considere ración. Vamos a necesitar harina. Yo he usado varias, la que mejor me va, el mix pan de char, ¿de acuerdo? 250 gramos. 650 mililitros de agua, 6 o 7 gramos de sal, dependiendo del gusto personal de cada uno, una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol para freírlos. Vamos a usar esta churrera que mide 20 centímetros de longitud y que yo he adquirido aquí en una ferretería, pero que la tenéis en internet, concretamente en Amazon las he visto, ¿vale? Empezamos con los churros. Bien, pues vamos a poner en una cacerola mediana los 650 mililitros de agua a hervir, ¿de acuerdo? Una vez que esté hirviendo, lo apartamos y agregamos todos los ingredientes a la vez, es decir, la harina, la sal y el aceite, y movemos bien. Vamos a esperar a que hierva. Bien, pues ya vemos que ha empezado a hervir el agua, vamos a apartarla. La ponemos aquí a un ladito, agregamos la harina, agregamos con una cuchara de madera, que es lo que vamos a usar, la sal y el aceite. Y a mover bien. Lo movemos bien todo. Al principio se os hará así un poco más pesado, pero poco a poco vamos a ir deshaciendo grumos, mezclando bien y ya el siguiente paso es llevarlo a la churrera y freírlo, evidentemente. Así, bien mezclado, deshaciendo bien los grumos, así. Es muy importante que hagáis la receta como estoy diciendo yo, es decir, cuando el agua ya esté hirviendo, cuando el agua ya comience a hervir. Si lo hacéis antes, no se disuelve bien. Así, bien mezclado. Bien, deshaciendo grumos. Un poco pesado, hay que tener fuerza. Así. Bueno, pues ya tenemos preparada nuestra masa para churros y tiene que quedar así, ¿veis? Esta es la consistencia, como puré de patata. La pasamos a la churrera y empezamos a freírlo. Mirad, como truco, para que corra mejor la churrera, le añadimos un pelín de aceite. Y ahora la vamos cargando, así, ¿veis? Cuesta un poco, cuesta un poco porque queda bastante denso. No es lo mismo que la masa con gluten. Y ya solo nos queda ir haciendo la ruletita con nuestro churro. Vamos echando del centro hacia afuera, poco a poco. Y cuando hayamos terminado la ruleta, lo que hacemos es bajar la temperatura al aceite, ¿de acuerdo? Ahora mismo está en el 9, ahora mismo está en el máximo. Así poco a poco cuesta, cuesta un poco. Para que no se peguen nunca las ruletas entre sí, iremos girando primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Así nunca se pegan, nunca se agregan. Mirad qué color más doradito y qué buena pinta tiene nuestra ruleta de churritos. Lo vamos a escurrir bien y lo ponemos en una servilleta para que empape el exceso de aceite.
Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Yo he preparado el doble de la cantidad, ¿vale? A mí me han salido unas cuantas ruletas. Y ahora ya solo nos queda cortarlo. Ya eso a gusto de cada uno, más grande, más pequeño, ya eso como queráis, ¿vale? Lo vamos a ir colocando así. Y yo lo voy a poner con un poco de chocolate, que es lo que pega. Así. Nuestro churrito súper rico para desayunar, calentito. Mirad, en unos sitios churros, en otros tejeringos y en otros calentitos. Depende del sitio de España, en unos sitios serán churros, en otros tejeringos y en otros, en Sevilla por ejemplo, calentitos. Mirad qué buena bandeja, recién hecho, rico, rico. Además, mirad qué miga más rica. No sé si se puede apreciar, pero está muy bueno. Ya os digo, después de probar varias veces con varios tipos de harina y varias combinaciones, la que más me ha gustado ha sido con el mix pan de Char. Bueno, pues como veis ya hemos terminado con la elaboración de nuestros churros, ya están fritos, cortados, han quedado riquísimos y nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteleaca. No faltéis. Gracias a todos. Y este ya es el mejor momento del día y de la mañana en el que vamos a probar los churros con chocolate.